Finalmente, System of a Down volvió a tocar en Argentina y en una nueva edición de Así fue, un podcast de Roctámbulos, estamos acá para analizar y comentar la tercera visita de los armenios al país. Quédate, que tenemos mucho para contarte. A partir de este momento comienza Roctámbulos Podcast, un espacio donde analizamos lanzamientos, recitales y acontecimientos en el mundo del rock. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Así fue, un podcast de Roctámbulos, en donde, como dije, comentamos y analizamos eventos de rock y de metal en Argentina. Y en esta ocasión tenemos uno muy especial porque es la tercera visita de System of a Down. La banda armenia tocó recientemente en Buenos Aires en el estadio de Vélez Sarsfield y vamos a comentar todo lo que fue este show histórico. Mi nombre es Roger Proban y junto a mí en la sala está Frank Hernández. ¿Cómo andas, Frank? Por acá todo bien, Rogi. Gracias como siempre por la presentación, la invitación. Bueno, un gusto hablar siempre de las bandas que nos gustan y en este caso pues de una que teníamos mucho tiempo esperando, como es System of a Down. La verdad que sí, hay que hacer memoria y contar que System of a Down no venía a Sudamérica o por lo menos a Argentina hacía unos buenos 10 años. ¿Vos estuviste en las anteriores visitas, 2015 y 2011? No, lamentablemente no, y bueno, eso es lo que hacía esta visita más especial en mi caso, porque en 2011 ni siquiera vivía en Argentina todavía, así que no los pude ver, y en ese entonces yo estaba en Venezuela, no fueron a Venezuela. Y en 2015 sí estaba acá, pero no lo pude pagar, digamos. Yo justo llegué ese año y recuerdo que, bueno, obviamente recién llegado, migrante, recién llegado, sin trabajo, y imposible para mí comprarlo. Incluso al final después recuerdo que llegué a conseguir la plata, o sea, la reuní, pero Uf. entonces cuando la fui a comprar ya una semana antes ya se había agotado las entradas. Y recuerdo que lo escuché desde afuera, entonces para no quedarme con las ganas me fui, eso fue en Geva, y me fui al skate park ese que está atrás del Geva. Sí, Estaba un montón de gente, estaba lleno, o sea, no era yo el único, un montón de gente que estaba en la misma. cervecita bajo el brazo o No, en gasolero. mi caso no, porque yo llegué así, pero claro, había gente que sí ya había ido preparada, ¿no? Que compró y llevó para allá. Yo no, yo fui, o sea, en efecto yo fui a ver si conseguía una entrada así revendida, algo, pero que va, no conseguí nada Oh. y al final me quedé allí, bueno, y escuchamos, por suerte se escuchaba perfecto y nada, o sea, yo me sentí como que estaba en el show. Así que a pesar de que no vi nada, puedo decir que estuve. O Claro, sea, claro. estuve, yo a veces pienso que es como si hubiese estado en el campo, pero así a lo último y en donde no ves nada, nada, nada. Bueno, Claro, ahí tenías la está. peor ubicación, la peor sí, la peor Exacto, ubicación. exacto, Con la columna exacto, enfrente, solo que bueno, no era una columna, exactamente, era de 3 metros de concreto, ¿viste? exactamente. Bueno, Bueno, por se lo menos me fui. revirtieron, revirtieron los papeles, porque yo sí estuve presente en su debut del 2011 y del 2015, pero esta vez no por falta de plata, bueno, un poco sí, pero fue más una cuestión de que yo ya superé un poco la etapa de fanático de System of a Down. O sea, yo tuve el boom antes de que la banda venga. Cuando vinieron por primera vez, la reviví. En el 2015 fue también una confirmación de mi reconfirmación de mi fanatismo, así se dice. Pero ya 10 años más tarde estoy muy lejos musicalmente de System of a Down. Simplemente ahondé en otros grupos, en otros géneros. Entonces no estaba muy entusiasmado. Pero es todo lo contrario a tu caso. Y en mi, o sea, a ver, en el mío, y ya los vi, ya la viví. Démosle lugar a cumplirle el sueño a los que no pudieron estar ahí, que me parece perfecto, como es tu caso, o también el de nuestro cronista, se me fue el nombre, Tochi, Jonathan Tochi, Jonathan Tochi, sí. Tochi, que fue quien cubrió el evento para Roctámbulos y tampoco había podido ver a la banda previamente. Los invito de paso a que lean su reseña en el sitio web de Roctámbulos, roctámbulos.com. Exacto, sí, 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 muy buena la reseña que hizo Tochi. Y bueno, en realidad.
Sí, o sea, conozco mucha gente que esta era su primera vez, a pesar de que la banda es tercera vez que viene, pero bueno, estas cosas pasan también. Es común esto cuando la banda tarda tanto en venir. O sea, en este caso, bueno, o sea, no es el caso de Tocho o mío, que ya somos gente grande, digamos, y por algún motivo no los vimos antes, pero sí hay mucha gente joven que para cuando vinieron en las primeras dos veces, Se eran muy chicos. renovó, se renovó Claro, muchísimo, constantemente. Es algo que creo es un fenómeno propio de muchas bandas del metal alternativo, como es el caso de Linkin Park, Limp Bizkit. claro, Habrá mucha claro. gente que diga, no, vengan a escuchar esta banda Super True, Porongator 666, ¿qué están haciendo escuchando eso? Super Poser. Pero hay algo del metal alternativo que es sumamente masivo y atractivo y constantemente hay gente joven entrando probablemente al metal a través de esas bandas. A mí eso me parece fascinante, si bien tiene el costado un poco negativo desde mi punto de vista, de que hay veces hay poca renovación de bandas. Son como las mismas 10 15 bandas una y otra vez si uno va a fiestas, va a boliches o ve cuáles son las canciones más escuchadas en Spotify o los videos más vistos, generalmente suelen ser los mismos grupos, Limp Bizkit, Linkin Park, Sí, Metallica. igual, pero Esa, fíjate que interesante, porque yo creo que ahí la culpa no es de que haya pocas bandas o algo así, porque en no, efecto no, el digo, metal es que alternativo o sea, el tiene, público se renueva, pero se mantienen las mismas bandas. O sea, sí, la claro, base eso de sí, fans se renueva, pero no se renuevan sí, las bandas, ¿se entiende? sí, sí, entiendo, pero de nuevo, eso es algo que ocurre creo en todos los géneros. Sí, O sea, tampoco es no estrictamente únicamente en el malo. alternativo, porque cuando uno va a géneros más true, por decirlo así, también las bandas son las mismas de siempre, o sea, las bandas icónicas, las bandas Mm. que te ponen en cualquier bar, o sea, tú vas a un bar de metaleros y la música que está sonando son las mismas 10 bandas de toda la vida, o sea, no escuchas algo nuevo, pero Claro, eso no te es, van a poner una banda de Lander sueca, o tal no, vez sí. exacto. O sea, tal vez sí, y aún así nadie le está dando bola, porque puede que el que pone la música diga, no, yo voy a educar a esta gente y les voy a poner esta música que es buenísima, pero la gente no le da bola. Y en efecto, el que alguna vez ha sido selector, DJ o como sea que lo llamen, y ha puesto música en algún lugar donde hay gente, sabe muy bien que hay canciones que funcionan desde el primer acorde y hay canciones que la gente no le da bola. Y en Y el entonces, obvio caso, que apuestan a los clásicos que siempre conectan. y en el caso de System, la verdad que tiene un puñado enorme de canciones que mueven muchísimo a la gente, más allá de los clásicos. Hay algo en la composición de sus canciones que es inmediatamente reconocible que son ellos, entonces eso ya genera una reacción casi inmediata. Por más que sea un tema de segunda categoría de Toxicity o del debut o de cualquiera de los de Mesmerize, Steal This Album y Hypnotize. Son solo 5 álbumes, pero de todas formas, cada canción es fácilmente reconocible como de su obra y la gente se prende. Es bastante impresionante. Sí, sí, y bueno, y hablando de eso, eh, ahí también yo pienso que System es uno de esos ejemplos de cómo poder hacerte masivo haciendo un género que generalmente no es masivo. Mm. Porque tiene esto que estás diciendo, tiene una particularidad, tiene un sonido distinto, o sea, y fácil de reconocer. Aparte, bueno, aquí yo siempre pienso, bueno, la voz es muy importante y obviamente la forma de cantar de Sertankian es muy particular. O sea, no solo por su voz operática, sino por la forma esta de rapear de manera inentendible. Y entonces por eso o sea, tenemos tantos memes y tantos chistes acerca de Chop Suey y de tantas canciones que no se entiende nada. Entonces eso también le hizo que se convirtieran como un icono cultural, porque incluso hasta el que no le gusta el metal conoce esa canción y hace chistes al respecto o le agrada la idea de cómo suena esa combinación. Y en el caso de System también el humor, porque ellos tienen muchas canciones y la forma también como las cantan, que son muy graciosas. Entonces eso también vende muchísimo y agrada a cualquiera. Dos cosas. Por un lado, nuestro trabajo como periodistas es hablar de música y en muchos casos también recomendarla, así que los invito a escuchar nuestro podcast de Rocktámbulos Recomienda, donde, bueno, hacemos sugerencias musicales
que en muchos casos no son las bandas más conocidas, o si son de las bandas conocidas, no necesariamente son de los discos más conocidos. Así que por un lado eso como para también aportar nuestro granito hacia las bandas menos convocantes y masivas del metal y del rock. Y por el otro, creo que podríamos dar por finalizado este análisis del fenómeno System of a Down y por qué tuvo tanta convocatoria a esta tercera visita y ir directo al show. ¿Qué te parece, Frank? Sí, 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 por supuesto. Sí, o sea, obviamente era importante hablar de esta previa, era porque también quería agregar algo que esta fue su tercera visita y Sí. contrario a lo que muchos pensarían, que es una banda que ya está en decadencia, que es una banda que no ha sacado más discos y que más bien ya nadie sabe quiénes son, resulta que esta fue su visita más grande. O sea, porque ellos estuvieron tocando siempre en el Estadio Geva, donde caben como mucho 20.000 personas. Aquí estuvieron tocando en Vélez, que caben 50.000, o sea, duplicaron o hasta más la cantidad de público y se quedó mucha gente afuera, porque además eso se agotó en horas y hubo gente afuera escuchando el show, o sea, quiere decir que la banda más bien creció en popularidad. Un fenómeno que, aunque a muchos les duela, es, Es lo que está es. ahí, Es lo que es. claro, es una realidad. Pero Bueno, bueno, vamos empecemos entonces con el show. a las 21 horas del sábado 3 de mayo en el estadio Vélez Sarsfield, en donde la intro Harto, espero que se pronuncie así, que es este track oculto al final de Toxicity, empieza a sonar y nada, se Y tomó arrancó, lugar lo que toda esta gente esperaba. se concretó, claro, se hizo realidad. Se hizo realidad, El sueño estaba de buscando las muchos, palabras. obviamente, el sueño de muchos, y bueno, y verlos de nuevo, porque también otra cosa importante a resaltar es que la banda siguen siendo los mismos integrantes, que muchas veces pasa que las bandas tardan 1.000 años en venir y luego vienen y tienen integrantes Un miembro. faltantes porque se pelearon o lo que sea, pero no, ellos por más de que han tenido sus diferencias, siguen tocando los cuatro originales y eso también le da un toque muy especial a estos shows. Nada, cuando empezó, o sea, honestamente, bueno, obviamente la emoción de todo concierto cuando termina, o sea, cuando apagan las luces y empieza esto, en lo que comenzó a sonar este tema, Arco, que tampoco sé cómo se pronunciará bien, pero ahí yo supuse, o sea, como había visto, estuve chismeando allí los setlists que Ah, ¿te venían tocando, spoileaste que un habían poco? sido, claro, claro. Pero bueno, el punto es que en este caso, en lo que comienza el show, o sea, yo supuse entonces que iban a tocar el setlist que estuvieron tocando en Colombia. O sea, que empezó también con esa canción, porque ellos después, cuando tocaron en Perú, y tocaron en Chile, tuvieron otro setlist, que si bien repite muchas canciones, tiene cambios. Y entre esos cambios está el tema con el que abren. Entonces yo dije, cuando abrieron con Arco, que es una canción que únicamente había sonado en Colombia, dije, capaz el setlist de hoy se va a parecer al de Colombia, y en efecto no me equivoqué porque fue, o sea, no sé si hubo algún cambio de uno o dos temas, pero fue casi Sí, exactamente el parecido. mismo que tocaron en Colombia. Son muy parecidos porque, bueno, después de esta intro, el comienzo es con Attack y después le siguió Sweet Claro. Pea y Prison Song. En Colombia, Sweet Pea la tocaron más abajo. Ok. Sí, exacto. Entonces, exacto. Hubo pequeñas variaciones, pero es el más parecido hasta ahora porque con Chile y con Perú sí hay muchas diferencias, muchas Mm. canciones que tocaron en estos dos países que no tocaron acá y aquí tocaron canciones que allá no tocaron. Y obvio, ahí es donde uno siempre va a decir, bueno, imposible, no se va a poder complacer a todo el mundo, siempre vamos a ver los que vamos a quedar como, pero yo hubiese preferido esta canción o yo hubiese preferido esta otra. Aprecio y considero que tuvimos suerte de que entre esos cambios pudimos escuchar una rareza que es Streamline, que es una Ujú. canción que ellos casi no tocan en vivo,
y que recién la vinieron a tocar en Colombia por primera vez en 20 años. Y es una canción que también es muy famosa porque formó parte de un soundtrack de la película El Rey Escorpión, que es de los años 2000 también, justamente cuando salió esa canción. Entonces, y también interesante porque de la época cuando todavía los soundtracks de las películas, de al menos las películas así de acción, usaban metal y rock. Sí, fue una Hoy en relación día, muy fructífera entre el new metal o metal alternativo y sí, el cine más hollywoodense, sí, sí. de acción, tal, De probablemente. acción y de terror. O sea, También, casi y siempre de cuando había terror también. terror, sí, cuando era terror y era de acción, metían por lo menos algunos temas. No quiero decir que todo el soundtrack fuera solo rock, pero metían algunos temas. Pero bueno, lo cierto es que esa canción era como una gema que para los que quizá son más fans de la banda, bueno, estaba bueno verla. Pero asimismo también, qué sé yo, Chile y Perú tocaron otras que no sonaron acá y que son también canciones muy buenas. Que bueno, que es cuestión de suerte a ver a quién le toca qué, y eso lo hemos hablado en otros podcasts, lo interesante que es que una banda varíe su setlist. Sí. Está buenísimo, a mí me parece genial. Hablando, bueno, del setlist, ¿qué tal sonó la banda? Desde el principio, más o menos por la mitad, todo el show, ¿cómo estuvo eso? El sonido para mí, impecable. Obviamente yo estuve en la platea baja, y allí obviamente uno tiene unos parlantes enfrente, entonces lo escuchas súper fuerte. Eh, Igual no he escuchado quejas de sonido, No, porque también eso es lo parecería. bueno que tiene, eso es lo bueno que tiene un lugar cerrado, o sea, porque, o sea, por más que estés lejos, igual el sonido se mantiene un poco allá adentro, ¿no? Distinto cuando son sitios abiertos, como pasa tal vez en Tecnópolis o en el Parque Roca, o sea, que son parques en donde el sonido se puede ir y no va a rebotar en ningún lado, entonces si hay mucho viento, se te complica. Pero no, acá el sonido la verdad que estuvo muy bien, como casi siempre pasa en Vélez, por lo menos el de System, obvio, o sea, que es el que va a sonar más fuerte. Y la banda como tal para mí sonó impecable. O sea, desde el principio, porque otra cosa a destacar es que el grupo no para prácticamente. O sea, hay un par de descansos en todo el show, porque de resto son canciones una tras otra pegadas. Parece un show de pop. O sea, incluso o sea, el que no conozca las canciones puede pensar que la canción no ha terminado, porque terminaba el tema y seguían, la pegaban con el acorde de la siguiente, ¿me entiendes? Tocaron Era así, una tras treinta de y otra. cuatro canciones. Sí, Nada, entre nada comillas, claro, poco. entre comillas igual porque Sí, 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 en promedio son 34, entiendo. sí, Ahí porque hay tocaron algunas que son un pedacitos, pedacito de, por ejemplo, esta claro, canción Dreaming. de Dreaming, exactamente. Una lástima Y porque es un temazo, pero bueno, nada sí, más tocaron un pedacito de Dreaming. Y también hicieron un cover que fue también un pedacito, el pedacito de Careless Whisper, que igual ese creo que no lo cuentan como tema como tal, no, pero he no, visto de algunos George setlists por Michael. allí, exacto, el de George Michael, pero he visto algunos setlists por allí de muchas cuentas de fans Mm. que comparten todo lo que tocaron y ponen esa como una canción más, ¿no? En No, no, realidad, no. un Fue más una pedacito de, intro a Lonely Day. claro. Sí, eso fue para mí más, bueno, ese es el tipo de descanso a los que yo me refiero. Era Darren Malakian, o sea, tocando él solo y cantando ese cover. Mientras tanto, asumo yo, bueno, John Dormayan descansaba un ratito, porque la cosa es esa, que el que más exigencia tiene es el baterista. Y estaban tocando una tras de otra. Entonces, claro, cada vez que había un tema así o quedaron agarrados su guitarra y tocaba algo, porque lo hizo varias veces, lo hizo también con el intro de, de Cigarro, también empezó como a cantarla él así suavecito, como una balada. Claro. Hizo varias veces eso. Entonces uno dice, bueno, está bien. Ese es como el descanso para que los demás respiren un poquito y él les hace el aguante. Y en cuanto a descanso para el público, puede ser,
por lo que estuve leyendo, que en las últimas dos canciones publicadas por la banda, que son Protect the Land y Claro, Genocidal Humanoids, fueron que menos, claro. las menos Sí, reaccionadas, más por así como era decirlo. de esperar, claro, como era de esperar, la mayoría de los presentes son fans, ¿qué es lo que hablamos al principio? Justamente lo que tú mismo decías, de que la gente no solamente sigue a las mismas bandas de siempre, sino que escucha los mismos temas de siempre. Entonces, claro, ahí te das cuenta de que la mayoría de los que estaban no escuchan, o sea, no son fans que conozcan la discografía entera, sino que conocen los temas más populares, que igual son un montón. Pero entonces, en los temas populares se volvió una locura todo. Hubo temas que sin ser los más nuevos, igual estaba un poco más calmada la cosa, por lo menos yo, o sea, yo estaba en la platea, yo cantaba y yo notaba cuando a mi alrededor la gente me miraba como, ah, este se la sabe. y Claro. otras, y otras en las que todos cantaban conmigo. Pero por lo menos, claro, en estas más recientes, que honestamente yo tampoco me las sé, o sea, las conozco, pero no al punto de saberme la letra. Si te, Entonces, bueno, ahí yo me quedé tranqui escuchando. Y si todo te el mundo soy estaba en honesto, la misma. igual para mí fueron bastante intrascendentes esas canciones. Siendo Claro, fan claro, de Scars on Broadway, esas canciones son de Scars on Broadway y fueron claro. básicamente trabajadas, entre muchas comillas, por System of a Down, pero se sienten más como canciones de Scars on Broadway. Al menos el que conoce la banda, que es el proyecto solista de Daron Malakian, hay una diferencia con el estilo compositivo de System of a Down. Si bien hay muchos paralelismos y coincidencias, es diferente. Esas canciones, en esencia, son de Scars on Broadway y creo que tampoco eran las mejores canciones, las mejores ideas musicales desde un principio. Pero bueno, más allá de la calidad de esas canciones en sí, no despertó tampoco, no fue un boom. Creo que fue más el No, boom el claro, hecho claro. de que la banda editase material nuevo después de... esas canciones creo que fueron editadas 2020, 21, más o menos, por la pandemia, creo, si no estoy equivocado. Sí, sí, exactamente. Fue justo en la pandemia, creo. Eso salió justo por la Y no, o pandemia. sea, fue el boom de System of a Down, vuelve a editar material, pero no Claro, qué exactamente. canciones espectaculares que acaban de editar. Volvimos a Sí. 1998. Yo igual considero que aunque la canción hubiese sido muy buena, a lo mejor la gente no le iba a dar demasiada bola por lo que justo hablábamos al principio, de que la mayoría de la gente se casa con los clásicos y eso aplica no solo a las bandas clásicas, sino a los temas clásicos. Entonces es muy difícil incluso para los propios artistas, porque te lo dicen ellos mismos, para ellos mismos es difícil superarse. O sea, cuando ya lograron pegar un tema o pegar un disco, entonces después poder hacer que la gente aprecie el disco nuevo de la misma forma que aprecian el anterior es muy difícil, a veces no ocurre. Más Y cuando puede que ese pasaron, disco sea mejor incluso. más cuando Claro, pasaron 20 años del último claro. disco de System of a Down. Sin embargo, yo soy fiel creyente de que hasta que no lo hagan, no vas a saber cómo va a reaccionar la gente. No, Porque si obvio, no obvio. Por editas, eso lo hicieron, claro, lo hicieron, pero en lo que es en vivo, porque también es primera vez que escuchamos estas canciones en vivo, la respuesta de la gente no son canciones que uno diga, mira, o sea, la gente se quedó, o sea, aprovecharon esos temas como para descansar, de que bueno, está fueron para bien, en un terminar. show de 34 canciones está bueno poder tener un par de descansos más allá de las baladas que también tuvieron su protagonismo con, ¿cómo se llama? Bueno, Lonely Day, Roulette, Claro. ¿qué más? Ahí Sí, me estoy que también fijando. son temas suaves donde descansa la banda y descansa el público, obvio. Sí, el mismo Soldier Side, no sé si lo mencionaste, Sí, 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 sí. que esa también, claro. Sí, sí, esa también es una canción suave. O bueno, Lost in Hollywood, que también es una canción suave, digamos, que la gente aprovecha para prender el celular, iluminar el estadio. Es una postal linda porque entonces ves todas las lucecitas en todo el estadio lleno, ¿no?
Pasemos Y ahora imagínate. a la banda en sí, a cómo los viste, cuál te parece que fue su nivel de performance. Y puntualmente me interesaría que me cuentes sobre Serj Tankian, que es un vocalista que, bueno, con los años fue cambiando un poco su voz y al menos yo personalmente, no sé, otras personas, me quedé un poco en el pasado, me quedé en las capacidades vocales de Serj del 2005. No es el mismo Ok. Serj de ese año, obviamente. ¿Cómo le encontraste a él y al resto de la banda? Como te digo, es difícil compararlo porque no los había visto nunca en vivo, entonces no sé cómo sonaban antes, No, pero bueno, pero comparando tal vez con el respecto disco al y con los CD, videos, claro, o sea, respecto a las con lo que uno versiones de escucha en estudio. disco o con los mismos videos en vivo que uno siempre ha visto por ahí, o sea, yo los veo espectacular, sobre todo a Ser, que obviamente es lo más importante siempre, porque la voz es como lo que más representa a las bandas, y nada, o sea, él hace algunas variaciones en la forma en la que canta, entonces ahí ya las canciones no suenan exactamente iguales al disco, pero juega mucho, ¿no? Con los armónicos, por decirlo así, se hacen melodías distintas, usa su voz operática para jugar y para darnos cuenta de que la cosa es en vivo, porque también esa es otra cosa importante, es que entiendo que, o sea, incluso porque hay discos, o sea, por ahí en vivo, bootlegs y tal, en los que uno siempre escuchó, que System nunca fue una banda pulcra en vivo, o sea, no fue una banda que sonara, no hacen rock progresivo, ¿entiendes? Que uno diga, esto suena impecable como si fuera una máquina, no, ellos tienen muchos errores, o sea, también por el tema de la energía en el escenario, Mm. porque siempre fueron, es más que nada, Chavo y Daron, es músicos que se movían mucho en tarima, que saltan, que hacen headbanging, y entonces en medio de eso se equivocan, fallan una nota, cosas así. Pero a pesar de eso, yo esperaba, que es algo que me pasó también, y aprovecho la relación con Blink, cuando los vi ahora en el Lollapalooza el año pasado, que también históricamente fue una banda que tenía fama de que en vivo sonaba mal, que desafinaban, que se equivocaban, y resulta que nos sorprendieron cuando uno va con esa expectativa y resulta que tocaron muy bien y cantaron muy bien. En este caso también, o sea, yo dije, bueno, vamos a ver, capaz Daron se va a equivocar, que en efecto sí se equivocó un par de veces, pero cosas o sea, que en realidad el que ya sabe y lo espera no fue tan grave, como te digo, he visto cosas peores, y el resto no vi mucha cosa. O sea, por ejemplo, bueno, Jonathan, el que escribió la reseña, nuestro cronista, él es baterista y entonces hizo algunas menciones de que él notó que John Dolmayan en algunas partes se pifió o las cambió o cosas así. O sea, yo honestamente no me di cuenta, pero es eso, o sea, son cosas que te tienes que estar pendiente para darte cuenta. Y entonces ahí Sí, te son hace sentido, quiere decir que no detalles. es tan grave, claro. Pero como te digo, en el Sí, caso de, nimiedades, si queremos usar una palabra poco usada. claro, en el caso de la guitarra, bueno, sí ahí tal vez cualquiera se da cuenta porque el tema es que como Daron es el único guitarrista, entonces cuando se equivocaba, dejaba de sonar y se paraba y de repente arrancaba otra vez. Entonces ahí era como que, bueno, o sea, evidentemente algo pasó porque todo se cayó. Pero aún así, como te digo, ellos todo el tiempo siempre tuvieron esa actitud muy punk, es distinto, es como que no les importa nada y también el hecho de que se equivoquen también te hace darte cuenta de que están tocando 100% en vivo, en un mundo donde Mm. cada vez hay más pistas, sobre todo con bandas que se ponen viejas, porque esa es la excusa, ¿no? No, porque es que ya no tocan como antes, entonces tienen que ayudarse con pistas vocales, con pistas o con un guitarrista, que a veces tienen un guitarrista extra, o sea, que está tocando atrás escondido, eso es súper común. Y bueno, evidentemente System no tiene nada de eso porque cuando Daron se equivocaba en algo, se dejaba de escuchar todo. O sea, son ellos cuatro y en ese aspecto también estuvo muy bueno, aparte de escucharlos sonar tan bien, verlos en el escenario también tan conectados. O sea, porque no fue como esas otras bandas que a veces uno ve que está cada uno tocando por su lado y saludando al público cada uno en una esquina y después, bueno, gracias, chao. No, ellos en muchas ocasiones van y se acercan, se miran uno al otro, se abrazan, o sea, están unidos. Actuando como una banda. Claro, exactamente. Entonces, o sea, como debería ser una banda, y eso te da la sensación de, qué lindo, o sea, ellos están ahí Sí, que metidos. más allá
diferencias políticas que hay entre los integrantes, puntualmente entre John Dolmayan, así se pronuncia su apellido, ¿no? Y supongo, la verdad, Pon, no ponele. creo. Y Zerg, entiendo que ellos son familiares. Ujú. Uno es Sí, cuñado entiendo que son de. cuñados. Sí, sí, exacto. Creo que, en- o sea, en- yo no sé si es Sergio el que está casado con la hermana de él o al revés, pero es algo así. el punto es que son familiares y se ven muy seguido por fuera de un estudio o de un show. Y de todas formas, Sí, piense por cada eso, uno distinto. por eso, y aunque hayan tenido sus diferencias, eso, como te digo, son amigos y lo demuestran ahí. Hay partes también cuando están presentándose uno al otro, entonces, o sea, todo es risas, el mismo ser, hay una parte donde se monta en la batería prácticamente a tocarle los tambores ahí a John y le toca los platillos y le toca todo con las manos y así, y todo como un juego de amigos. Y entonces uno dice, bueno, ellos se están disfrutando su cuestión. Y eso que Ser es el más serio, o sea, yo no sé si siempre fue Es así el o es porque más ya está, sobrio. claro, claro, es el más tranquilo, es el que menos salta, el que menos hace nada, y aún así salta, porque también en las canciones que hay que saltar, él salta. Pero digo que es como el más tranquilo. O sea, el que menos habla también, incluso. Y es raro, porque siendo el vocalista, resulta que habla más Daron que él. O sea, es que más interactúa con la gente y le dice a la gente que pasó y hagan poco y dónde está el público y hagan ruido y no los escucho. O sea, el que está constantemente interactuando es Dano. Hablando antes de Serg, ¿sabes qué me pasó? Hace un par de años recuerdo haber visto videos, ya esto después de su segundo show en Argentina en el 2015, y la sensación que me dejaba Serg en el escenario era como que no quería estar ahí, como Ok. que cantaba desganado. Ah, bueno. Y Sí, la verdad no sé. Yo, es una fotografía sí, mental que tengo de hace muchos años y que fue quedando con el paso del tiempo. Y te quería preguntar si eso, la si eso verdad se que vio, yo, o si realmente parecía que no quería estar ahí o estaba presente más allá de su nivel de no, bueno, energía. a mí no me pareció. Pero si me está diciendo que hace 10 No, años, en base a esta visita, no, sí, digo. por eso digo, o sea, a mí no me pareció, pero es la primera vez que yo lo estoy viendo. ¿Qué pasa? Él es así, él es un tipo que, que es sobrio. O sea, a veces pasa que la gente, a menos que estén comparándolo con un ser que vieron hace 20 años. Si tú me dices que ser hace 20 años tenía otra actitud, era un tipo más alegre, era un tipo más conectado con el público, era un tipo que hablaba cada rato. Si tú me dices que eso era así, entonces, ok, ahí yo te podría decir, ah, bueno, mira, este ser estaba como bastante apagado. Pero honestamente yo no sé si él siempre fue así y muchas veces la gente cree, o sea, la gente está acostumbrada a que el frontman de la banda tiene que ser un parlanchín, o no solo parlanchín, que además tiene que ser un tipo siempre enérgico y sonriente. Bueno, o sea, es más, yo a veces lo saco por el mismo baterista. A mí, o sea, cuando yo tenía 15 años, 20 años y era baterista, uno de mis ídolos era el de System. O sea, yo quería tocar y yo me sabía, yo me aprendía las canciones de System. Y resulta que eh, él siempre me pareció un baterista que era muy bueno, pero al cual a mí no me llamaba la atención de forma visual, porque era muy aburrido. O sea, en el sentido de que él está tocando siempre ahí derechito, serio, sobrio. Parece un baterista de progresivo, parece un baterista Claro, de jazz, de una cosa así, toda claro, y vos seria. querés ver un tipo viviéndola. Claro. Vos querés ver Entonces, a Joey Jordison. claro, uno quiere ver a Mike Portnoy, uno quiere ver a Dave Grohl a Taylor Hawkins, el de Foo Fighters. O sea, uno quiere ver tipos que le pegan y se mueven y se paran y se sientan y que son show. O sea, ojo, eso es lo Pero más llamativo. pero tal vez lo que requiere para tocar lo que está haciendo John en la batería implica esa concentración, o tal Sí, vez no, no, es lo que él también. requiere, no lo que otro requiera, porque por ahí va porno y con una sola mano, con Claro, el baterista este de internet que es claro, el medio estetario. influencer que está con una mano y por ahí te lo toca Claro. así como si nada, y bueno, Exacto, cada uno exacto. Por a lo eso, suyo. para mí más que dificultad es un tema de estilos. A John Dolmayan le gusta tocar serio. Él es un tipo serio.
Es más, casi, o sea, es más, es gracioso que se ríe bastante, uno lo ve en las pantallas y está tocando y le sonríe a la cámara y uno lo ve alegre, pero en los videoclips él siempre estaba serio, tipo serio, con cara de... Claro. Claro, es como si estuviese tocando en Slayer, que no se Claro, puede sonreír. claro, entonces uno dice, bueno, Está prohibido. entonces ahí es donde uno dice, bueno, ese es su estilo. Ahora, voy a decir yo que ese baterista está desganado. No, ese tipo se quiere ir. Para mí él está aquí obligado, lo tienen obligado porque mira esa cara, mira, ni se mueve, ni saluda. No, por Dios, es su estilo. Es gracioso porque es él el que al final del show se queda más tiempo ahí lanzándole baquetas, o sea, palitos a la gente. Al final todos saludan, como siempre, la fotito, lo que sea, pero todos se van y John Dolmayan es el que se quedó ahí como 5 minutos, él solo, y le traían más cajas de palitos y baquetas y él y seguía agarrando y lanzando y le traían más y seguía lanzando y decía, bueno, no se van a acabar nunca. El tipo no se quería Claro, ir. ahí es que seguramente decía, no, claro, la entrada salió carísimo, dale, dame Claro, baquetas que hay claro. que regalar, boludo. Y sí, sí, había que compensarlo. Pero el punto es ese, que entonces uno dice, bueno, es evidente que él no es que está ahí obligado y se quiere ir para su casa ya, no, el tipo parece que más bien no se quiere ir, está re feliz y quiere darle un regalo a la gente y se quiere quedar viendo esa panorámica del público. Entonces, para mí es relativo. Yo siempre leo gente, y esto no solamente con System, o sea, yo lo leo con otros artistas también, gente que se queja de, ay no, pero le faltó ánimo, yo creo que vinieron a juro, yo creo que se querían ir, o le echan la culpa al público. Eso es culpa del público aburrido, porque es por culpa de ustedes. Ellos, no, ¿qué tiene que ver? O sea, es decir, son gente que le encanta imaginarse cosas, hacerse películas, porque como no vieron, como el público no se portó como ellos esperaban, o como la banda no hizo lo que ellos esperaban, entonces imaginan que el tipo está molesto, imaginan que el tipo está cansado. Lo importante siempre va a ser que esté tocando bien. Claro, que Fuera suene de eso, bien, claro. bueno, salvo que realmente esté enojado, es una lástima eso, que no le esté disfrutando, que le esté sufriendo, eso sí realmente sería algo Claro, triste de ver, y a porque uno veces quiere que el eso, artista la pase bien, ¿viste? y yo pienso que eso cuando pasa se nota bastante. O sea, es decir, es muy difícil que el Sí, artista disimule que está molesto, porque lo hemos visto también. Porque entonces llegan, ay, sí, o sea, sonríen a la gente, pero cuando medio se dan una vuelta, están puteando a los que están atrás, al claro, Robbie, John le dijo a Serge al oído, me tocas la batería de vuelta y te rompo todo. Exacto. O tengo entendido tengo entendido, no, lo leí en la reseña de Tochi, que decía que Malakian, en un momento que estaban tocando, creo que era una canción, una balada, no me acuerdo cuál, que está él con Serge y que dice algo como, Claro, sé que muchos de ustedes piensan que nosotros nos odiamos, pero no es así, y se dan claro. un abrazo. Y en ese abrazo le dice, te voy a matar, loco, el System soy yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, es gracioso. Y es curioso que lo haya dicho, porque además han Creo que habido es verdad, muchas. o sea, creo que eso es una creencia Sí, con bastante fuerza sí, sí, de sí, que se por eso. llevan O mal. sea, es probable que en algún punto estuvieron peleados, ¿no? Porque tampoco esas cosas salen de la nada. Pero el Sí, punto a es que ver, ahora ya no. Claro, claro. discusiones entre músicos que probablemente uno dio una entrevista y dijo, no, la verdad que a mí me gusta el helado de menta granizada y Serge Claro. por el otro lado dijo, la verdad que a mí no me gusta, Y no creo claro. que sea un buen sabor y listo, ya está. Hicieron la relación de se llevan re mal y se quieren matar, Sí, no, ¿viste? es lo mismo que pasaba también, acuérdate, con el tema de Guns N' Roses y por qué Axel y Slash no se abrazaban en tarima. Todo el mundo vieron que ellos no se hablan, vieron que no se llevan bien, vieron Eh, que están tocando por compromiso. Y no, hasta que no por estoy fin tan en al un tanto. show se abrazaron y dice, ah, bueno, ahí están, ya contentos. Como que Claro. bueno, listo. No estoy igual muy al tanto de esa ex banda. Claro. Pero bueno, no, lo cierto es que, o sea, a mí me parece que Serg es un tipo bastante sobrio, bastante, o sea, está todo el tiempo así como Sí, elegante, contrario introspectivo, tal vez. Es eso, nada claro. más. Y él, bueno, obvio, se mantiene como distante, pero eso no significa que es que esté pasándola mal. De hecho, estuvo muy sonriente.
estaría bueno, si te parece, hablar ahora un poco de lo que fue previo al show The System, porque hubo, bueno, dos bandas soportes, una de ellas fue Mujer Zebra y la otra fue Ego Kill Talent. Vos no llegaste para la primera. No, claro, te comentaba que no logré llegar lamentablemente, pero pero Tochi sí llegó a tiempo y en la reseña él hace un comentario acerca de Mujer Zebra, que bueno, De yo puedo vuelta, hacer los eco de invitamos a eso, leerla. claro. Sí, o si quieres leerla literal, si la tienes allí. Voy a hacer la cita indirectamente, pero él dice que fue una banda que si bien su propuesta era interesante, estaba bien ejecutada, que no era muy coherente con la fecha en sí. En sus palabras dijo que su presencia en la grilla fue más desubicada que Caballo en Ascensor. Contundente. Dijo que bueno, que no era nada personal en contra de lo que hacían ellos, que es una fusión de punk con grunge, pero que siente que deberían haberle dado la oportunidad a bandas de metal moderno, que en cierta forma, por cuestiones de coherencia, hubiera sido lo más lógico. Que según él, bueno, hay montones y sí quedarían bien con la velada, pero bueno, se pregunta a quién fue el que se le ocurrió invitar a esta banda. Sí, ese es Eso siempre no tenemos ese. el misterio de todas las bandas soportes, porque esto no es nuevo. Esto de, oye, pero si esta banda no encaja aquí, porque, bueno, porque a veces ocurre que lo invitó el propio artista principal. Entonces uno dice, ah, bueno, ellos sabrán por qué los invitaron. Pero honestamente Bueno, desconocemos, no sabemos cómo llegaron allí, pero sí es obvio que a jugar por lo que él dice y por lo que muchos comentan también en redes, la banda tenía un estilo que no tenía nada que ver y entonces eso hizo que muchos se sintieran como aburridos, lo cual no significa que la banda sea mala. no, para nada. Yo particularmente, si alguien me está escuchando y tiene una banda, esto se lo he dicho yo a los amigos o sea, y conocidos que tienen bandas, y es que pues, yo entiendo que toda banda sueña con abrirle a su artista favorito o sueña con tocar en un escenario así, porque en realidad más que abrirle al artista favorito y poder decir después, ay, sí, tocamos con tal, es ese sueño de tocar en un escenario tan top, en donde a lo mejor nunca vas a poder volver a tocar. Pero muchas veces hay que evaluar qué tanto tienes para ganar y qué tanto tienes para perder, porque las probabilidades de que te salga al revés son muy altas. Entonces, o sea, no tiene sentido arriesgarse al bullying, por decirlo así, a Sí, a cambio de nada. generarle apatía, a generar apatía de parte del Hay que público. evaluar bien a quién le vas a abrir, porque de nada te sirve que quienes te vean te insulten o digan que fuiste lo peor que han escuchado, cuando en realidad es muy probable que no sea así, simplemente que estaban predispuestos al hecho de que esta banda no es lo que yo vine a escuchar. En cambio que cuando la Sí, sí, banda sí. soporte, que tampoco es la que el público fue a ver, pero suena de alguna forma similar al principal, entonces hay muchas más probabilidades de que la gente diga, oye, qué bien suena esta banda, porque ya tú estás predispuesto a escuchar algo y esto se parece. Pero bueno, ese es No, a ver, es una cuestión de cierta compatibilidad. No necesariamente tendría que haber abierto una banda de metal alternativo, pero si de repente abre una banda que es como de, no sé, rock experimental, que es disruptiva o que rompe conceptos, ideas preconcebidas, eso puede ser exacto, interesante porque System, en esencia, fue una claro. banda que hizo eso en su momento. Sí, Entonces, no sé, como lo hablamos hace poco en el podcast analizando el Masters of Rock, que tuvo lugar hace una semana, perdón. Los invito de paso también a escuchar el podcast en Spotify. Uno dice, bueno, podría haber salido tranquilamente Scorpions de gira con Europe o Queensryche, pero difícilmente habría sucedido lo mismo con Opeth, que era la banda más rara en esa exacto, grilla, si bien tuvo su éxito y su buen exacto, recibimiento. Es algo exacto, es algo parecido, parecido. en el caso de una fecha headliner, creo que es todavía más pronunciado eso, Claro, porque si bien Mujer Zebra no fue el soporte directo,
estuvo ahí, o sea, y mucha gente lo vio y hay que evaluar cuántos fanáticos se habrán llevado. Sí, por eso. Si O sea, el pensamiento yo, general haya sido, y yo no no sé, veo, que o sea, en sigan las acá. redes no veo muy buena respuesta, excepto de los que ya conocían a la banda y ya Mm. sabían qué esperar. Entonces, eso sí, bueno, no, la banda está buena, yo los conozco, pero el que no los conocía, lamentablemente, se lleva esa mala imagen de qué hacen estos tipos aquí. Entonces, no es necesario. Y se lo toman personal, porque piensan Claro, que tipo es como claro. vos decidiste estar ahí. Por ahí los llamaron porque tienen algún contacto en la productora y es respetable. Y fueron ahí a dar lo mejor y Y es está lógico perfecto, también, o sea, ¿no? yo me pongo en lugar de la banda también en pensar que si a mí me llama alguien de la productora, mira, ¿quieres tocar aquí? Y uno dice, oye, o sea, como que decir que no sería una locura, ¿no? O sea, cualquiera te dice, pero tenés que decir que sí. Pero aún así, o sea, yo he visto, no recuerdo ahora cuál fue el artista, pero hubo alguien famoso, una banda, que una vez dijo en una entrevista que ellos rechazaron tocar en un Super Bowl. Y uno dice, pero si ese es el sueño de cualquier artista, tocar en el intervalo del Super Bowl. Pero resulta que ellos lo rechazaron porque en su momento consideraban que esa exposición no era No positiva era para ellos. Claro, o Ahí sea, iban a hacer también el hay que ridículo pensar. porque ellos pensaron que no, eso más bien nos puede traer más mal que bien. Entonces uno también tiene que saber cómo, o sea, en qué momento. Uno no puede decirle que sea todo en la vida. Ah, o sea, quería agregar, perdón, era que esto también a veces pasa al revés, ¿no? O sea, porque mucha gente en los comentarios ha mencionado que tenía que haber abierto una banda tipo Ar de la Sangre. Y yo recuerdo más bien, Ar de la Sangre le ha hecho soporte a bandas que tampoco tenían nada que ver y la gente decía, ¿qué mierda es esta banda aquí? ¿Quiénes son? Sáquenlo, Sí, como fue arde cuando la abrieron sangre a con Kiss. Kiss. Claro, entonces ponen a abrirle Ar de la Sangre a Kiss. Y había gente en los comentarios diciendo que no, que qué desastre. Entonces, honestamente, yo no sé, o sea, yo supongo que quieren hacer un set variado, a lo mejor el productor o el que elige eso habrá pensado en variar, en hacer algo que suene distinto, pero honestamente no es algo que funcione para la banda, que es la que lo sufre, ¿no? O sea, para la banda soporte. O sea, es innecesario, creo yo. Dejando atrás este mini bloque que surgió inesperadamente, los que sí fueron muy bien recibidos, volviendo ahora a la fecha de System of a Down, fue la banda invitada, Ego Claro. Kill Talent. Que Estos también, brasileros claro, que que también había expectativa para ver, porque esa es otra. Todos los soportes siempre se enfrentan, es un reto muy grande. O sea, yo nunca he sido banda soporte, pero me lo imagino y no quisiera estar ahí. Es muy difícil. Entonces, ellos, o sea, ya en los comentarios, cuando nosotros mismos publicamos la noticia de que Eagle Kill Talent va a ser la banda que abre, los comentarios eran todos puteando. ¿Y esos ¿quiénes son quiénes son? estos? Y no, y esos son amigos de quién, y qué sé. Porque como ni los conocen, ya está la predisposición. No, si no los conozco, son una mierda. Tienen que poner a la banda que yo Y conozco. bueno, si conocés las mismas 10 15 bandas de hace Exacto. 20 años, y bueno, no los vas a conocer, ¿viste? Exacto. Y que ahí de nuevo también, por eso aprovechamos para invitarlo a que escuchen nuestro podcast de Rock Estamos Recomienda, porque nosotros hace unos meses atrás justamente les recomendamos esa banda, Eagle Kill Talent. Porque es una banda que si bien no es nueva, ellos ya tienen unos cuantos añitos, por lo menos 5 años o más deben tener, y unos cuantos Sí, discos desde el encima. 2014 están activos. Imagínate, o sea, tienen más de 10 años. Y tienen unos cuantos discos encima, incluso han pasado por varios integrantes. O sea, yo los conocí hace bastante tiempo porque tuve la suerte de verlos en vivo en Chile, cuando fueron a tocar en Uno La Palusa. Acá a Argentina nunca habían venido. Y esa vez recuerdo que me volaron la cabeza en vivo. O sea, yo No, los vi y yo, y wow, qué además buena banda. coincide con lo que. O sea, coincide. Son rock alternativo, metal Claro, alternativo. Entonces claro, están como dentro claro, de la es esa, misma. claro, exacto. Ellos fusionan estas mismas cosas que fusiona System, que son desde rock alternativo, bien alegre, hasta metal alternativo, obviamente. No te esperes death metal, pero metal. Entonces,
dentro de ese marco, igual yo sí también estaba a la expectativa, porque como yo los conozco y yo sé que son buenos, pero sé que el público es difícil, yo decía, vamos a ver qué dice el público, los aceptarán, ¿cómo no? Entonces, bueno, sí me pareció interesante que ellos eligieron abrir su set con la canción que para mí es la más pesada que tiene, ¿no? Que es la canción justo que recomendamos en el podcast, que es es We Move As One. Ellos abren con esa canción que es bastante new metal y obviamente fue un éxito rotundo porque apenas empieza ese tema y empieza a sonar esa guitarra, esa batería y esta muchacha Emily empieza a pegar gritos, la gente se volvió loca y empezó todo el mundo a saltar y yo dije, wow, qué bien, éxito total. Pero después yo pensaba, Sí, ¿cómo van a mantener esto? Porque después que tienes el claro. público así, ahora tienes media hora o más de set que tienes que mantenerlo, está difícil. Entonces yo decía, no sé qué tan bueno fue arrancar con el mejor tema y no dejarlo más hacia el final. Pero bueno, al final lo que pudieron hacer unos cuantos temas más donde, aunque no son tan pesados, eran bastante, o sea, tenían ritmos con breakdowns que invitaban a saltar. Entonces, en ese aspecto el público se mantuvo entretenido saltando, sí tenían algunos temas mucho más rockcito alternativo, en los que ya la cosa le bajó un poco a la energía, la gente se calmó, estuvieron ahí hasta cantando, bla, 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 haciendo unos coros, y después para el cierre estuvo otra vez un poquito más enérgico, o sea, como que retomaron ahí el pico. Pero me pareció que lo manejaron muy bien y me sorprendió de verdad mucho que la gente respondiera tan bien. Porque yo pensé que, bueno, es chévere, los iban a aplaudir y ya, pero no me imaginé ver a todo el mundo saltando, al menos toda la Si parte ven de las adelante. historias, si ven las historias de Roctámbulos en Instagram, se puede ver, bueno, esa demostración de energía que fue Sí, sí, sí. su recibimiento por parte del público argentino. Sí, entonces por supuesto, también en algunos comentarios uno lee que había gente que decía, bueno, que como la primera banda era más tranqui, entonces obvio hubo como o sea, verlos a ellos tocar a Eagle Talent fue como el contraste, o sea, porque estaba Mujer Zebra más tranqui, con su punk, su garage y lo que sea, más relajado, y de repente vienen estos y pum, a darle con todo, entonces la gente se activó porque dijo, ah, por fin, metal. Pero bueno, en general, o sea, hemos visto muchos comentarios positivos, tanto en las redes sociales de la banda como en las nuestras propias, porque nosotros ahí compartimos el video de ellos y los comentarios son que no, me encantó, me encantó, me encantó, tienen un nuevo fan, tienen un nuevo fan. Literalmente leí un solo comentario negativo, Claro, pero me parecía medio típico comentario siempre los va a hater ver, de claro, una... Que, por ejemplo, vos preguntás en la publicación de Roctámbulo sobre ¿qué les pareció? Ego Kill Talent que les había parecido y uno contestó, ah, una absoluta basura. Pero ese era el Claro, comentario, no dijo una absoluta basura porque esto, porque lo otro. Entonces, claro, claro. sin condenarlo como un hater, me da un poco esa vibra, ¿viste? De, No, ah, ok, no te obvio, gustó a vos, está bien, claro, está perfecto, es respetable. y está Creo que bien, al sí, resto sí, sí le obvio. gustó, ¿viste? Obvio, obvio, no a todos les va a gustar, por eso te digo, o sea, más bien, o sea, yo esperaba que le gustara a menos personas, pero de hecho le gustó a mucha gente. Y yo digo, bueno, bien. Así No, que, además bueno, también hay, algo de la representación latina, es una banda brasileña, está bueno eso, de que una claro, banda de la región tenga la oportunidad de este nivel de exposición, está bueno sí, eso. ellos igual, aclaro que ellos han tenido mucha exposición en el pasado, abriéndole a bandas muy grosas en Brasil. Ellos, por ejemplo, fueron el soporte de Foo Fighters hace, o sea, es la penúltima vez que vino Foo Fighters, no con el Lola, sino cuando vinieron solos. O sea, que vinieron, bueno, justamente con Queens of the Stone Age y tocaron en ese mismo estadio de Vélez. Pero esa vez ellos hicieron una gira como de 5 shows en Brasil. Y esos 5 shows los abrió Ivo Quintana. Habría que ver cómo fue la respuesta del público brasilero allá, porque sabemos que nadie es profeta en su tierra y no me extraña que allá también el público haya dicho, pero ¿quiénes son estos y por qué los metieron? Y seguro tienen un contacto y seguro son amigos del dueño. En fin, todo el mundo, eso no es nuevo. Aquí en la China, todo el mundo siempre piensa que si la banda no es conocida, seguro que tiene un contacto. Y entonces, pero, como te digo, a lo mejor lo tienen, bien por ellos, Pero tal vez lo tienen pero la por mérito, digo, por haber exacto. Pero lo conseguido. importante, sí, no, pero lo que voy a decir es que lo que importa es que cuando empieza a sonar esa banda, ¿cómo suena? Entonces ahí es donde yo digo,
Mira, Eagle Kill Talent y cualquier otro soporte, pues pueden venir de donde sean y pueden haber llegado ahí como han llegado, pero cuando esa gente toca, te vuela la cabeza. Entonces uno dice, hey, qué buena banda, de verdad que qué bueno que estén ahí, se lo merecen estar ahí. ¿Que hay otras bandas buenas también? Sí, por supuesto que las hay, y que a lo mejor no tengan los contactos, es verdad, y es una pena. Pero bueno, tampoco vamos a satanizar a la gente que sí llegó allí antes de escucharlo siquiera, porque era lo que veíamos en las redes. No, ¿quiénes son esos? ¿Y qué tal? ¿Quiénes son esos? No, no, También vamos a no hay darle que la oportunidad. olvidarse, son soportes, van a tocar antes, no es que en el medio del show de System Daron va a decir, Claro, bueno, ahora vamos a cederles el escenario a nuestros amigazos de Mujer Zebra para tocar un set de 40 minutos, que van a ser 40 minutos claro, menos de nuestro set, así que nada, no es así tampoco, muchachos, claro, no nos exacto. enojemos tanto Sí, con el es soporte. verdad, es verdad. Y aparte porque históricamente hay gente que tiene la impresión de que por culpa del soporte, tu artista principal no está tocando en la tarima. Entonces, váyanse fuera porque quiero que empiece el otro, pero es que el otro no va a empezar hasta la hora que vaya a empezar, así que eso no cambia nada. Pero bueno, hay cosas. Pero sí, lo cierto para cerrar es que estuvo muy bueno el show de Utah Talent, particularmente a mí que me gustan y los esperaba, me pareció muy bueno. Sonaron fuerte, cosa que me sorprendió. Muchas veces los soportes les bajan el volumen, pero sonaron bastante fuerte. Si no, no les permitieron usar las pantallas completas, porque las pantallas completas eran para System, pero tuvieron un cuadrito, un pedacito de pantalla para que los de atrás los pudieran ver. Así que en ese aspecto bien. Y estoy seguro que más temprano que tarde los tendremos por acá nuevamente porque ya se ganaron muchos fans. Y bueno, una pena no pudieron entrar a tiempo de verlos, o sea, porque quisieran, porque algunos no entran a propósito. Sabemos que muchos se quedan afuera Sí, esperando hasta que pase la soporte, pero hubo muchos que tal vez sí querían estar y no pudieron por cuestiones de fila, de hacer fila, problemas en el ingreso que aparentemente es un problema recurrente en Vélez, en el ingreso a campo. Por lo menos, eh, ya que habías mencionado a Foo Fighters y a Queens of the Stone Age, esa gira compartida que Claro. hicieron en 2017, si no estoy equivocado, ocurrió exactamente lo mismo. Que mucha gente se perdió parte de tanto de la banda invitada como en Invitados. este caso fue Ego Kill Talent, pero en ese momento se perdieron parte del show de Queens of the Stone Age porque abrieron tarde las puertas o las abrieron como si Queens hubiese sido un soporte. No era el caso. Era una banda Claro, co-headliner, si bien cerraba Foo Fighters. Y en claro. esa ocasión hubo una fila larguísima que llegaba hasta debajo de la autopista y problemas, obviamente, de gente que se intentaba colar o se colaba o desorden generalizado para un solo ingreso. Ocurrió Claro. exactamente lo mismo ahora con System of a Down, probablemente ocurrió otras veces y Sí, sí, ni nos sí, es que enteramos. es un tema muy de Vélez y lamentablemente, bueno, al parecer no hay forma de arreglar eso, porque lo que uno siempre, porque incluso aunque abrieran las puertas más temprano, que es lo que siempre uno piensa que sería lo más lógico, también hay que tener en cuenta de que la gente no está acostumbrada a llegar tan temprano a un show. Entonces pasa, por lo menos, o sea, de todo esto por lo que leemos en nuestros comentarios de la gente que nos escribe, a los cuales les agradecemos. Nosotros tratamos acá en Rectángulo de darles un poco de voz a ustedes que nos escriben y muchos de los comentarios son que iban con el tiempo que consideraron suficiente porque están acostumbrados a llegar siempre a los shows una hora antes o una hora y media antes y resulta que no fue suficiente porque la fila no solo es que era muy larga, es que era muy lenta porque aquí quiero mencionar el hecho de que para este show hacía muchos años que yo no veía una requisa tan exhaustiva. Uno a veces lo critica, o sea, porque cualquiera podría meter un arma. O sea, yo muchas veces he entrado a recitales donde
ni me han tocado. O sea, es así como, sí, sí, pase, pase, pase. Y uno dice, bueno, yo podría traer acá una granada y no se enteran. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con la seguridad? Estamos como muy confiados. Y eso es malo porque hasta que no pase una tragedia no se ponen otras estrictas. Pero bueno, en este caso, el tema es que justo se juntaron las dos cosas peores, que es Vélez, que tiene un ingreso horrible, que toda la vida ha sido así, siempre una sola puerta para todo el sector de campo y la grada de atrás, o sea, la popular, digamos, es una sola entrada. Entonces eso es una sola fila, ahí es donde más gente entra justamente, y entonces es infinita la fila. Pero además de eso, entonces hoy, bueno, esta vez, ayer en este caso fue el show, una requisa muy, o sea, empezaban a abrir todos los bolsos, todas las bolsas, había un señor que tenía, un señor mayor que iba delante mío, entonces le hicieron sacar todo y tenía como un pastillero con medicinas y no, saque a ver qué medicinas son. Y todo, 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 a mí incluso, o sea, yo soy asmático, entonces yo siempre cargo por las dudas un puff, ¿no? El cosito ese por si me da algo. Y el tipo la sacó de la cajita en donde viene y le hizo así para ver si salía de verdad. A lo mejor pensaría que eso era algo para echar fuego, no sé. El punto es que estaban verificando todo y yo supongo que tiene mucho que ver con todo lo que pasó en Perú y en Chile en este show de System con las bengalas, que se convirtieron en una competencia de ver quién llevaba más bengalas. Claro, no solo Entonces, bueno, en las bengalas, redes también con este líquido para hacer y fue, claro, porque fuego, en no sé Chile. cómo. Sí, en Chile hay un personaje en la movida metalera muy conocido ya porque ha ido a muchos conciertos y siempre hace lo mismo, que de alguna forma que no sabemos cómo, él logra ingresar este líquido que es como gasolina o algo así, pero que usan los que hacen shows de pirotecnia escupiendo fuego. O sea, que es algo muy de circo, muy de acrobacia. Bueno, él hace esto pero lo hace dentro del show. Entonces, claro, es muy impresionante. O sea, hay que aclarar, o sea, hay que aceptar que es bastante llamativo y es divertido y le da un Literalmente es toque. llamativo. Sí, exacto, llamativo. O sea, le da un toque muy especial porque hace, Sí, ocurrió, me acuerdo con Pantera, cuando dieron el primer la, show en en Sudamérica, el creo que Northfest. es. Sí, en el Northfest él estuvo y de hecho la propia banda compartió ese video de en donde sale él echando, escupiendo fuego en el medio del Circle Pit. Y entonces, por supuesto, eso llama mucho la atención, sobre todo en los países donde estas cosas no solo es que no se permiten, es que son penadas. Pero bueno, en realidad es por un tema de seguridad. Entonces, para este concierto, obviamente, como ya venía toda esta previa de que en Perú hubo un montón de bengalas y después en Chile hubo más bengalas, más el chico que escupía fuego, entonces es obvio que en esos dos eventos hubo un fracaso a nivel de seguridad. Pero acá en Argentina no se quisieron arriesgar a que les cayera el gobierno. No solo Entonces, eso, no, no, no solo es una cuestión actual de seguridad, sino que el pueblo argentino tiene claro, algunos dirían el trauma de Cromañón, pero yo diría que es más una cuestión de sabiduría, de haber aprendido la lección, sí, sí, obvio, también por una falta, que por una por cuestión de no suerte, faltarle el respeto tipo, a las vidas que se perdieron esa noche, sino por, claro. ya es eso, es sabiduría, es inteligencia. Sí, 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 es eso, que es una sabiduría que llega Sí, lamentablemente con una tragedia. después del accidente, porque es que es como dice el dicho, nadie aprende en cabeza ajena. Y es una lástima que acá en Argentina haya tenido que pasar una tragedia para que la gente sea consciente y diga, oye, no, esto está mal, porque es un peligro. Sucedió, digo, el país tiene un historial de tragedias que me parece que hay que tener en consideración a la hora No, y de... porque, claro, y porque además, perdón, han habido intentos, o sea, yo recuerdo hace no mucho un show en un lugar cerrado en donde alguien prendió una bengala y detuvieron el show. Inmediatamente la policía detuvo el show por la mitad. Entonces, ese también era la otra cosa que se decía. O sea, vale la pena que detengan y suspendan el show del System después de que tanto esperamos, Claro, si es que lo porque detienen, que es que queremos prender una bengala. digo, tranquilamente medios hicieron eco de esta, ¿cómo decirlo?, cebada popular de querer llevar Claro, bengalas y decían,
realmente quieren exponerse a que el gobierno de la ciudad suspende el show. Y claro, por Yo eso, creo que entonces sí es el era una tema. posibilidad. Sí, a ver, vos que O sos sea, asmático, una honestamente, bengala te hubiera puesto en jaque. claro. Y sí, obvio, si es algo que está al lado mío, entonces imagínate, o sea, me puedo asfixiar, pero bueno. Pero en fin, el punto fue que afortunadamente nadie prendió nada. Asumo que o hicieron un buen cacheo o simplemente la gente ni lo intentó, que es No lo lo que quiero llegué, creer también, porque acá, no lo llegué a confirmar, pero había leído un comentario como que alguien había intentado prender una bengala y no lo dejaron, tipo, o sea, la gente mira, misma. No es un ok, rumor y no está confirmado, pero tal vez si alguien claro, está escuchando esto y me dice, sí, sí, eso pasó, coméntenlo, claro. háganlo saber en los comentarios de este podcast. Y de nuevo, o sea, nada en contra de los que sí las prenden, de los amigos chilenos, peruanos o de donde sea. El tema acá es que es evidente, o sea, yo supongo que lo hacen desde la completa inocencia, por no decir ignorancia, de que piensan que nada puede pasar. Ay, es un inofensivo, ¿qué puede pasar? Dale. Y entonces, bueno, hasta que no pasa, la gente no escarmienta. Pero digo, tampoco no es que no Dios vas a los poder libre, disfrutar del no show pase sin nada. eso. ¿Entendés? No es que No, claro, pero es eso, como también está la competencia de quién es mejor público, quién es lo que sea, entonces, bueno, buscan cualquier cosa con tal de llamar la atención, porque también eso tenemos mucho acá en Latinoamérica, que el público quiere ser más protagonista que el propio artista, o sea, tanto con efectos como cantando, como haciendo ruido, lo que sea. Eso también es algo común, es parte de nuestra cultura y bueno, en Europa es al contrario, todo el mundo está mudo. Entonces los artistas siempre dicen, ay, no, me gusta ir a Latinoamérica porque la gente se vuelve loca. claro, Bueno, tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, sí, eso hablando sobre lo que fue el ingreso, en que incluso hubo gente que lamentablemente, por lo que nos comentan, y desde la platea se podía apreciar, de hecho esto, porque uno ve el ingreso, que había gente que el show ya había empezado y seguían entrando, ¿no? Entonces, pero bueno, de nuevo, Vélez, nuestra recomendación, porque esto ya pasó no solo en aquel show de Foo Fighters y Queens of the Stone Age, sino que ha pasado un montón de veces, es que si vas a ver un show en Vélez y vas al sector de campo, tienes que llegar muy temprano para evitarte ese dolor de cabeza, porque si no, imposible entrar justo a la hora, porque siempre va a haber un quilombo. Pero bueno, son cosas que pasan. Y hablando, perdón, una mención también, hay videos, nos llegaron videos de un incidente que hubo también afuera, pero ya hacia el final del show con las personas que no entraron, o sea, que no tenían entrada y que estaban escuchando el show, en donde hubo un enfrentamiento, por suerte no pasó a mayores, pero un enfrentamiento entre la policía que estaba allí y algunas de las personas que estaban afuera escuchando a la banda. Hay las muchas teorías versiones, son, creo que dos, o se estaban claro, intentando colar, o sea, claro, entrar sin exacto, entrada, o estaban, no sé, haciendo quilombo, lío, haciendo fuegos, o sea, claro. claro, afuera del escenario, perdón, del estadio, y de alguna manera habrán generado Sí, alguna exacto. provocación, O sea, leí, hay videos en donde, hay otros videos, o sea, he visto varios en donde se ve algunos, algunos que logran como pasar y la policía los agarra y los saca. Entonces como que sí hubo ciertos, pero de nuevo, o sea, no es la mayoría. Siempre son un par, un grupito, pero la gran mayoría de la gente estaba afuera escuchando, haciendo sus pogos y bailando, cantando. Pero bueno, estas cosas que a veces ocurren, pues, Sabes que mm, curiosamente, y antes de ya ir cerrando este podcast, me acuerdo cuando Ozzy vino a despedirse en su No More Tours 2, creo que le puso claro, a su gira de despedida, que tocó en obras en la parte abierta, no sé si le dice obras sí, abiertas o lo que sea. Y sí, yo fui a escuchar desde afuera ahí con mi latita de cerveza y me iban moviendo, viste, por las diferentes calles en donde está ubicado el estadio para ver dónde escuchaba mejor. Y me acuerdo en un momento de haber pasado cerca de la entrada, donde había también seguridad, policías y un grupito de gente que se peleaban por la policía y los insultaba porque cómo podía ser que no los dejasen pasar sin entrada y yo lo veía y era como,
bro, anda, comprate una birra, vení, disfrutemos el show desde afuera, ya está, no. O sea, esto no es comunismo, tipo, tenés que comprar tu entrada, punto. Si no pudiste comprarla, créeme que empatizo con eso, es un bajón perderte la banda que querés ver, pero ya está, no vale la pena arriesgarse a, a terminar detenido porque no tenés entrada y quisiste forzar el ingreso. A mí me parece una tontería, pero bueno, nada. Mi recomendación es no se peleen, no vayan a hacer quilombo con la policía por eso. Digo, no sé, para mí es una tontería. Sí, es innecesario, pero bueno, a veces pasa que Más, justamente más que después nada, de pues no tiene tomarse un par de fundamento. cervezas, claro, pero a veces yo siempre pienso que son personas que ya están tomadas. O sea, que una vez que se emborrachan, no razonan bien y empiezan a enfrentarse a la policía, a decirle déjame pasar, lo que sea. O sea, en su mente Igual por están suerte como en la batalla de siempre, Buenos Aires. Tipo, claro. En resumen, para cerrar entonces el show, y bueno, incluso o sea, podríamos cerrar hablando un poco sobre el futuro, cómo las vemos expectativas. al System. O sea, yo te digo que por cómo sonaron, yo los veo, pero excelente, o sea, los veo con un futuro largo. También uno lo ve incluso en las cosas que suben en las redes. O sea, John, que es el más activo, está todo el tiempo subiendo fotos y entonces también, o sea, viajan todos juntos, viajan en avión privado, pero entonces, claro, están en un avión en donde van ellos cuatro. O sea, o sea, no es que va a un avión comercial donde estoy sentado yo en una fila y tú en la otra y no nos vemos las caras. No, ellos van sentados los cuatro en una mesa, en donde van jugando cartas y van haciendo cosas de amigos en equipo, en grupo. O sea, están Claro, interactuando y Serg constantemente. y Daron se pelean por quién pilotea el avión, ¿viste? Claro. Y entonces uno dice, bueno, mira, o sea, qué interesante que ellos van ahí y están interactuando, no es como que cada quien por su lado, llegamos, tocamos y listo, como dicen que podría pasar con Oasis, ¿no? Y con los hermanos Gallagher, que esos no se van a ver hasta que estén en la tarima. Bueno, este caso no es así. Ellos están todos juntos como hermanos, amigos, entonces eso está bueno y eso me hace pensar que la banda está en un muy buen momento. Aparte tocando canciones que hace mucho no tocaban, cambiando los setlists para darle un toque de sorpresa, que como les digo, es positivo y negativo. Yo había canciones que quería escuchar que no pude escuchar porque las tocaron en Chile y acá no, pero los chilenos hubo canciones que no, que querían escuchar, no escucharon porque las tocaron aquí y allá no, y así. Entonces, bueno, eso Bueno, pero también invita a estos fans millonarios, por decirlo así, que les gusta ir a todos los países y que les gusta viajar, también es una invitación a eso, a que vayas a los distintos shows porque vas a ver distintos temas. Entonces, también eso le da un plus. Pero bueno, nada. En general, me parece que estuvo muy bueno. Para haber sido mi primera vez también, bueno, me alegra mucho que haya estado tan bueno, tan sólido, 2 horas justas, aparte uno, o sea, ahí se nota el ensayo, porque, o sea, es cronometrado, arrancan 21 puntual, a las 9 de la noche puntual, y a las 11 de la noche puntual, chao, gracias. claro. Si se quedaron unos minutos más, fue saludar, pero la música terminó a las 23. Y uno dice, wow, la gente tiene esto ensayado, a pesar de que cambian temas, la cosa es cronometrada. Entonces, nada, eso también habla mucho de lo que se prepararon, de lo profesional que es la banda, y sin pistas, sin demasiada parafernalia, sin pirotecnia, pura música y actitud. Y con eso, y carisma, obviamente, por parte de Daron, sobre todo, que es el que se gana al público. Yo creo que fue un show para mí, o sea, no fui a los otros dos, pero te aseguro que este va a ser uno de los más recordados porque la verdad que he leído muy buenos comentarios y como te decía, ha sido el más grande, Sí, el que sí, sí. tuvo mayor audiencia. Definitivamente me despertó un poco el interés por la banda, por escuchar sus canciones, mismo preparando este podcast.
estaba ahí repasando el setlist y fue como, esta canción, esto, esta otra. Y como que me dio ganas de, por lo menos, de en el futuro, espero cercano, que cuando vuelvan, poder estar presente y disfrutar de un show que, si bien algunos podrían considerar de nostalgia, un acto nostálgico, porque están tocando canciones Obvio. de hace 20 años y más, Sí. de hecho, pero las tocan con un nivel que no tiene nada de nostálgico. No es que es una banda que envejeció mal y apenas pueden tocar y estar al nivel. No, están en un momento, en un nivel óptimo. Así que eso, por lo menos como fan un poco más recluido, me entusiasma y me dice, ok, bueno, no fui a esta, pero si voy en un par de años, probablemente me voy a encontrar con una gran banda y una gran experiencia en vivo. Así que bien. Sí, sí, que al final es lo que uno espera en cualquier show, que suenen bien y que lo estén haciendo bien. Con esto finalizamos esta nueva edición de Así Fue, nuestro podcast dedicado a los eventos y shows de rock y de metal en Argentina. Esta vez fue el turno de System of a Down. Esperamos que no pase tanto tiempo, que no pasen otros 10 años, tal vez 5 Ojalá, si claro. quieren, para su retorno y poder estar hablando nuevamente de los armenios y de un gran show en Argentina que espero que sea el siguiente. Frank, fue un gusto hablar sobre System of a Down con vos. Muchas gracias. Igualmente, un gusto revivir lo que fue esa tremenda noche. Esperemos, bueno, que sigamos haciendo más podcasts también de estos eventos, porque siempre está divertido hablar del show y de todo lo que conlleva el show, porque hablamos también de la banda, en la previa, del futuro. Sí, Está cronológicamente hubiera buenísimo. sido tipo como pasó esto y esto y esto y esto, y es un poco aburrido, Claro, está bueno claro, expandirse. claro, exactamente. Así que Así que muchas muchas gracias, Frank, y gracias a ustedes que nos están escuchando. Nos encontramos en otro podcast de Rocktámbulos. Chao. Esto fue Rocktámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en rocktambulos.com y en las redes como @rocktámbulos.